venido informando que luego de las elecciones, celebradas el domingo 5, bueno, pues se ha generado mucha polémica por la participación de la Iglesia Católica en estas elecciones, solicitando a los fieles razonar el voto en contra de los partidos que atentan en contra de la integridad de las familias. Se ha dicho que la Iglesia Católica convoca a los feligreses a hacer marchas, movilizaciones para frenar la iniciativa del presidente Peña, que busca garantizar en todo el país el matrimonio entre homosexuales. Y bueno, pues de esto mismo hablaba yo con el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación el lunes fue que hablamos con él, me dijo que pues iba a hablar con sectores de la Iglesia Católica porque pues no deben entrometerse en la vida política del país, ¿no? Este es un país laico. En fin, las organizaciones conservadoras influyeron en las elecciones del primer domingo de junio, eso sí se sabe, porque en Facebook, Frente Nacional por la Familia, con más de 1,000 instituciones de la sociedad civil, señala que en la mayoría de los estados se ha entregado una carta a los diputados locales para que envíen un exhorto al Congreso Federal para que rechacen la iniciativa del presidente. Pero bueno, yo tengo en la línea telefónica al padre Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis Primada de México. Muy buenos días. Muy buenos padre, días, ¿cómo Adela? está? Qué gusto saludarla. Igualmente, me da mucho gusto saludarla. A ver, cuéntenos, ¿por qué está tan participativa la Iglesia en estos asuntos en los que no debe porque son asuntos meterse? que tienen que ver con la moral y la vida de la Iglesia, en cuanto que consideramos que el matrimonio, y no son nosotros, también la sociedad civil hasta ahora, pues es el fundamento, es el centro de la sociedad, es a partir de lo cual como personas nos desarrollamos, formamos nuestros valores e interactuamos con los demás. No es cosa menor que se quiera trastocar el matrimonio como hasta ahora lo conocemos, que por cierto no lo instituye la Iglesia así, sino estamos hablando del matrimonio civil, porque el eclesiástico no está a discusión, pero que pues obedece a una tradición milenaria, incluso anterior a la Iglesia, que así se ha constituido la sociedad, así se ha ordenado, y consideramos que corresponde pues a la misma antropología, a la misma naturaleza de las personas. Por eso lo de la Iglesia no está a discusión, pero en el ámbito civil, pues ¿por qué generar en este sentido un voto de castigo en contra de los partidos que apoyan el matrimonio? Es decir, ¿por qué hacer política si eso no les toca y no les corresponde? A ver, mire, yo creo que hay que distinguir la Iglesia jerárquica, compuesta por obispos, sacerdotes, que la ley nos pone muchos límites, por cierto, violatorios de derechos humanos, porque no tendría por qué ponerlos, en una sociedad que se dice democrática, libre, y curiosamente estos mismos que buscan los derechos de otras personas nos los niegan a nosotros. Pero bueno, independientemente de eso, está la ley que pone límites muy claros, y me parece que en eso ningún obispo ha violado la ley. Y ahora que pretenden hacer unas investigaciones, pues estamos muy tranquilos, las pueden hacer. Nadie directamente violó la ley en lo referente a lo electoral. Está la otra parte de la Iglesia, que son los fieles laicos. Ellos están en todo su derecho de participar, y participar activamente en la política, puesto que son parte de la sociedad, son ciudadanos, y si consideran que algo atenta contra sus valores, sus principios, pues por supuesto que no se les puede privar de la participación. ¿Animados por ustedes? ¿Por la Iglesia? Orientados por nosotros, que quizás es diferente, porque a nosotros nos toca orientar sobre los valores, sobre la parte ética, moral, sobre el discernimiento, y por supuesto ellos son quienes toman las opciones. Ahora, esta acción, ¿ustedes estuvieron de alguna manera pues influyendo el voto en la elección? Bueno, no directamente, porque como le digo, si buscamos un documento, una homilía concreta de un obispo, orientando el voto el día de la elección, pues no lo van a encontrar, eso no existe. Lo que sí existieron fueron orientaciones previas, se animó a los laicos a reflexionar, a ser conscientes de su participación y por supuesto hacer valer su voto, eso sí, pero es muy diferente a tener una interferencia directa.
Entonces, bueno, pues esto sí fue una acción, aunque sea indirecta, ¿no? En contra de un partido o de una figura, ¿no? Como este es el caso del Ejecutivo y el partido en el gobierno, que es el PRI. Repito, si usted busca algo concreto de algún obispo hablando directamente del PRI o del presidente, pues eso no existe. Me parece que disciernen y que no hay necesidad de dar punto y coma de cada actuación. Ellos saben muy bien lo que deben defender, se organizaron, lo hicieron muy bien, lo cual pues nos da mucho gusto que hayan tomado esa iniciativa en defensa de sus valores. Pero dígame algo, ¿usted cree que esto influyó en la elección del domingo 5? Pues mire, yo creo que no es cuestión de fe, ¿no? De si creo o no creo. No, no es de fe. Pero ¿cuál es la lectura que ustedes le han dado? Mire, a mí me llamó mucho la atención una encuesta que publicó el Universal, donde dan datos, pues ahí sí, de una investigación con una metodología propia, y si vamos haciendo cuentas de lo que ahí ponen los diversos números, pues más o menos si un 8% del voto tomó en cuenta esta iniciativa y hubo un voto de castigo, pero repito, eso fue por nuestros propios fieles que se organizaron, los fieles laicos, y tomaron esta determinación, lo cual están en su absoluto derecho. ¿Usted cree que la Iglesia debe o no mantenerse al margen de la política? De la política partidista sí no nos compete y tampoco nos conviene, porque es crear compromisos que después generalmente suelen ser desastrosos. La política como búsqueda del bien común, como búsqueda del bien social, por supuesto que a la Iglesia le compete, porque la Iglesia no está en el cielo, ¿verdad? Está en la tierra, actúa en este mundo, tiene que ver con la realidad de este mundo y no puede sustraerse. Eso está muy claro en nuestros documentos, en los mensajes del Papa. El Papa mismo lo vemos actuar mucho en política. Entonces depende qué política, la partidista no nos toca. La que tiene que ver con el bien común no podemos sustraer. Lo que pasa es que en este país pues sí es muy claros los límites para la Iglesia en ese sentido, ¿no? Y se han respetado, créanme que se han respetado, por eso ahora que se inicia la investigación, bienvenida, no hay ningún problema, estamos tranquilos, no encontrarán nada ilegal de nuestra parte. ¿Han hablado con el secretario de Gobernación? Yo hablé con él el lunes, me dijo que los iba a invitar, a hacer una invitación, a convocar a una reunión. ¿Ya tuvo lugar o ya al menos Yo puedo hablar en concreto de la Arquidiócesis de México, el Cardenal Rivera, hasta este momento no. Pero por supuesto que estamos abiertos al diálogo con cualquier instancia. La Iglesia está para tender puentes, no para dinamitarlos, y para pues dialogar con quien sea necesario. Creo que esa apertura siempre estará de parte nuestra. Ahora, el documento Desde la Fe, por ejemplo, sí, ese sí es de la Arquidiócesis Primada de México, ¿es así? Sí, así es. Lo editan ustedes, pues. Así es. Ok. Ahí también se hace mucha política, ¿no, padre? Y se habla de política, pues. Repito, la política que habla del bien común, del bien social, por supuesto que está presente no a partir de la iniciativa del presidente, hace muchos años que Desde la Fe tiene esta voz que procura incidir también en las cuestiones sociales que atañen al país, pero repito, la Iglesia no puede estar ajena a lo que pasa en la sociedad. Es una visión equivocada de la Iglesia pensar que es una institución angelista, ¿no? Fuera de la realidad. No, estamos en la realidad, y desde que la Iglesia es Iglesia, incide en la vida social. Bueno, ahora, entonces, ¿no han recibido ninguna invitación por parte de la Secretaría de Gobernación? Ustedes, en lo particular, la Arquidiócesis. Así es, en lo particular, ¿no? Ahora, ¿ustedes tienen algún... estoy buscando la palabra correcta, pero no sé si una mayor cercanía, mayor empatía con algún partido en particular, en especial? No, mire... Ciertamente el Partido Acción Nacional, por sus principios, coincide un tanto con la Iglesia Católica, incluso también por sus orígenes, ¿no? Pero de allí a que estemos apoyando un partido o negociando con un partido... Pero aquí en la Ciudad de México, por ejemplo. ¿Perdón? Aquí en la Ciudad de México. No, pues aquí de hecho hace muchos años que gobierna la izquierda y ha habido pues vaivenes, desde relaciones muy buenas, como fue con el señor Andrés Manuel, relaciones pésimas como fue con Marcelo Ebrard. Pues sí, con Andrés Manuel, que ni parece que es de izquierda, ¿no? Sí, bueno, y ahora con el señor Mancera hay una relación muy sana, muy buena, muy positiva, ¿no? Repito, la Iglesia dialoga con quien tenga que dialogar, no es cerrada,
independientemente del partido, y no tenemos interés en meternos a apoyar algún partido. Creo que eso lo tenemos muy claro. Oiga, padre, ¿por qué con Ebrard tan mala? ¿Por sus iniciativas? Que Pues, logró mucho hacer de esta ciudad una ciudad muy progresista, ¿no? Sí, dos iniciativas que por supuesto chocaron de frente con nosotros, como fue la iniciativa del aborto. Por cierto, ya van más de 200,000 abortos. La interrupción del embarazo. Sí, pues más que el crimen organizado, se han matado criaturas en la Ciudad de México. Y la otra iniciativa de las bodas entre personas del mismo sexo, por supuesto, y más que eso, nuestra preocupación por la adopción de menores por estas parejas, ¿no? Fueron tres aspectos que hubo un choque muy fuerte con él, y además pues él, caracterizado por un estilo autoritario, obviamente no hubo capacidad de diálogo y de entendimiento. Oiga, pero el jefe de gobierno Mancera apoya estas iniciativas, comparte estas iniciativas, y le gustaría incluso ampliar el horizonte en muchos sentidos, ¿no? En lo particular no lo sé, yo no he visto alguna acción concreta de su parte en la Ciudad de México, digamos que se esté trabajando por este ámbito, pero en lo personal no sé cuáles sean sus convicciones, supongo que lo son, puesto que pertenece a la así llamada izquierda, que suele ser su agenda, pero con nosotros no ha habido ninguna confrontación, ningún problema, y por el contrario, suele haber un buen diálogo con él. Bueno, pues muchas gracias, padre. Al contrario, buenos días. le agradezco mucho. Al contrario, gracias. Buen día. Igualmente, Hugo Valdemar, el padre Hugo Valdemar es vocero de la Arquidiócesis Primada de México, que es la arquidiócesis de la Ciudad de México. No significa que en cuanto a jerarquía se llama la primada porque es de la Ciudad de México, pero esto no significa que en cuanto a jerarquía pues sea la más importante de nuestro país.